renta de locales. Yo rento un local para mis tiendas. Si yo vendo más, ¿debo pagar más de renta? Pues no. No, profesor. Y si vendo menos, pues tampoco, no pago menos. Entonces, ese tipo de gastos que no se mueven conforme se mueve el volumen de operación, se llaman gastos fijos. Otro ejemplo, los sueldos. Los sueldos de personal de administración y también parte del personal de ventas es un sueldo fijo. Hay un contrato, se firma el contrato y me deben pagar X cantidad cada mes o cada quincena. Bueno, esa cantidad, ¿de acuerdo? Va a bajar porque se vendió menos, va a subir porque se vendió más. No, el sueldo es en función a un tiempo y ya. Punto. Esos son gastos fijos. Otro gasto fijo importante es la depreciación. La depreciación, salvo que seamos muy estrictos, es por el tiempo que ha transcurrido el equipo, a menos que tengamos una depreciación unitaria en función de las unidades que hace cada máquina. Pero eso, pues no es tan normal, ¿no? Entonces, la depreciación también es un gasto fijo. ¿Cuáles son los gastos variables, que es el otro tipo de gastos? Aquellos gastos que varían conforme varía la operación. ¿Cuál, por ejemplo? Pues materia prima. La materia prima es un gasto variable. La mano de obra de producción. Si yo requiero producir más en la planta, contrato más gente. Ese tipo de mano de obra va muy dirigida al volumen de producción. ¿De acuerdo? ¿Hay otros gastos de operación variables? Pues sí, puede haber otros gastos de operación variables. ¿Como cuáles? A lo mejor la comisión al vendedor. El vendedor gana un sueldo base más una comisión por resultados. Aquí está. Bueno, el costeo directo, así se le llama para calcular punto de equilibrio, a todo se llama costeo directo, ¿sí? Se juntan todos los gastos variables primero. Ahí están. Y se suma. Aquí está la suma. 5 más 3, 8, 802, 10, 800. Entonces, para este análisis se separan gastos fijos y gastos variables. Primero se ponen los variables. Y después, aquí están los variables, y después se ponen los fijos. ¿Cuáles son los fijos? Los demás. Por ejemplo, estos que son fijos, aquí dice gastos indirectos de fabricación, que son normalmente los gastos de sueldos de supervisor o los gastos de luz en toda la planta, no la energía de maquinaria, sino la planta. Esos son los gastos fijos en general que no dependen del volumen. Y esos gastos fijos, ¿de acuerdo? Se ponen aquí al final, vean ustedes. Estos 2,500 que estaban aquí, pasaron acá. Y estos 700 eran los que estaban aquí y pasan acá. Entonces, primero se toman todos los gastos variables y después a la diferencia entre ingresos y el total de gastos variables, a la diferencia de esto menos esto, se le llama margen de contribución o contribución marginal. No se le llama utilidad bruta con costeo directo, se llama margen de contribución o contribución marginal. Y luego se restan los fijos y llegamos a la utilidad de operación, que para los dos casos, de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. ¿Está claro?
Bien. Aquí tenemos una nota. Hay gastos fijos de 1,000 pesos por depreciación, pero dice, ya están incluidos aquí, en fijos. Estos 1,000 de depreciación que había, ya están aquí metidos. Aquí ni se notan, pero ya estaban ahí. ¿Está claro? Bien. ¿Para qué me sirve todo esto? Me sirve para un análisis muy interesante en el cual lo que se ve es, vamos a ver aquí. Aquí tenemos esto con números. Aquí no tenemos, pero aquí también tenemos números. Bueno, aquí tenemos que los costos variables son 60%, el margen es 40%, por lo tanto, ¿de acuerdo? Y podemos hacer cálculos muy sencillitos para conocer el punto de equilibrio. ¿Aquí ya hablamos de unidades o no? No. No, profe. no. Entonces, no podemos usar esta. Tenemos que usar punto de equilibrio en pesos. ¿Quieren que lo hagamos? Me parece muy Sí. bien. Esto es igual. Gastos fijos totales. ¿Dónde están los gastos fijos totales? Ayúdenme. Gastos fijos totales. Son los 10. Es la suma de 2.800. 2.500 más más 700. 3,200. Ajá, 2.500 más 700, ¿no? Esos que están ahí. 2.700, ¿no? ¿Cuánto es? 3.200. 3.200. 3,200. Ajá. Son los gastos fijos totales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el margen de contribución 40%. 7.200. Porcentaje 40. en porcentaje? Porcentaje 40%. 40%. Punto 40. La división. Ups. Igual. Ese entre la de abajo. Enter. 8,000. 8,000, ¿qué es? Pesos. Punto de equilibrio en pesos. ¿Y qué significa punto de equilibrio? Es Es el lo punto. mínimo que se tienes que ganar para no ganar ni perder en el negocio. Se ve que sí leíste. Así me parece es. bien. Es Para la salir cantidad. tablas, ¿no? Exacto. Vemos ¿vieron las gráficas ustedes? Sí, Pedí pero, que las vieran. Sí. No, Sí. profe. No. pero yo hice Pero me acuerdo ¿Qué de mis hacen? clases. ¿Qué hacen entonces, cara? Si se las mandé, Sí, ahí están. pues sí, ya sé que ahí está. Perdón, Pero, profe. ay, mi querido amigo. Y quieren que trabaje además yo, ¿verdad? Eso si ustedes no pueden hacerlo, caramba. Ábrete. ¿Seguro que no estaba así? No lo estaba, señor. Hay algo ahí. ¿Dónde? Ay, qué lindo está esta cosa. Ese mensaje viene a nosotros de las profundidades de la tierra, de las manos de nuestros mineros. Estoy abriendo todas las gráficas de una vez. Estamos Ok. en el refugio, los 33. ¿Me escuchan? Sí, pro. Sí, profe. Sí, profesor. No quiere abrir, háblele bonito. Ah, cotorreando ustedes. Está bien. No, profe. ¿Me están viendo? No, ¿verdad? Estamos viendo el Estamos viendo. ejercicio. Se ve el Excel nada más, profesor.
Ok, pero no déjenme abre la gráfica. salir. Ya salí de la pantalla y ahora vamos a meter estas gráficas. Y no se abrió más que una. Uy, jóvenes. Venderlas en una cafetería, muchas veces les gusta más un tamaño de 100 gramos. El tamaño dependerá ¿Por qué no me abren todas? A lo mejor tiene muchas páginas abiertas y consume muchos recursos. Me vale que estén ahí, pues parece la máquina, ¿no? Pues sí, pero siempre salen con fallas según mucho Microsoft y así. Ahí está ya. Vamos a ver si ahorita. Ok, voy a compartir pantalla. Creo que aquí está ya. Ah, sí. Ya se ve. ¿Ya se vio? Sí, profe. Bueno, bien. Sí, maestro. Miren, ¿qué es punto de equilibrio? Durante mucho tiempo, la traducción que se hizo de esta técnica que salió de Estados Unidos se le llamó punto de equilibrio y se llama a esto punto de equilibrio. En realidad, en inglés no es equilibrium point, sino es break even. Break even, que significa rompimiento de igualdad, rompimiento de ingresos y todo. Aquí tenemos los gastos fijos. Esta parte es volumen. Aquí estamos con volumen, todo esto. Y estos son pesos. Entonces, a un movimiento de volumen, hay unos gastos que son estos que están aquí marcados, que se mantienen fijos. Y en este ejemplo, 400, en este ejemplo, 400 son los gastos fijos. ¿De acuerdo? Los gastos variables son 300, pero estos gastos variables, conforme va aumentando el volumen, supongamos que vendemos zapatos en una zapatería. Entonces, mientras más zapatos vendemos, más gastos variables por zapatos tenemos. ¿Están de acuerdo? Sí, Y profe. los gastos totales son todo esto. Observen ustedes. Todo esto son gastos totales, fijos y variables. Entonces, los gastos totales son de este punto a este punto hacia abajo. Hacia esta línea son gastos variables, hacia esta parte que está acá son fijos. Entonces, los gastos totales de una empresa son fijos más variables. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, maestro. La suma de los Los costos ingresos fijos con los variables. siempre parten de cero. Los ingresos siempre parten de cero, porque ¿cuántos ingresos tengo al vender cero? Pues cero. Pero ¿y si vendo cero? Pues cero. Conforme vendo más números, vendo más. Más cantidad, más ingreso. Más cantidad, más ingreso. Entonces, en la gráfica observamos que hay un punto, este que está aquí, que iguala estos gastos, se recuperan con estos ingresos. Entonces, este punto es cuando los ingresos cubren todos los gastos. Este punto es, como una definición, es cuando el ingreso marginal es cero. Ya, hasta ahí quedó todo. Ni ganamos ni perdemos. La cantidad de gastos que tuvimos que hacer se recuperan con estos ingresos. ¿Está claro? Sí, profe, ahí ¿Sí o queda no? tablas el negocio, ¿no? Sí. Ahí, Profesor, en este volumen. Sí. una pregunta, por ejemplo, en el caso de los variables, ya ve que empieza un poquito arriba, en donde inician también los fijos. Eso quiere decir porque la empresa necesita activos permanentes.
No, Sergio. Se ponen aquí porque la empresa necesita gastar de ambos, tanto fijos como variables. Entonces, tienes que gastar esto. Aunque tú estés en el volumen cero, tienes que gastar esto, tienes que pagar la renta, tienes que pagar sueldos. Y entonces, lo que vas a obtener, esta línea que está aquí, no es gasto variable. Es gasto variable de aquí a acá. Ok. Pero de aquí al eje es gasto total. Ok. Entonces, ese es el gasto total. Bueno, entonces, el total de gastos, que es esta línea, está arriba de esto porque también tienes que gastar esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? A esto se le llama en inglés break-even, el rompimiento de la igualdad. Y en México se le llamó punto de equilibrio. Equilibrio no, porque a menos que se entienda que se igualan ingresos y gastos. Pero ahí no queremos estar, no estamos en equilibrio. Ahí ni gano ni pierdo. En esta parte de aquí, observen este triángulo. Esta área, ¿qué es? Los ingresos. Es la utilidad, ¿no? Superan los gastos totales. Ganancia. Ajá. Y cuando los ingresos totales superan los costos totales, ¿no, prof? Esto es utilidad. Utilidad neta. Utilidad. Es utilidad. Olvidémonos lo dije. neto, es utilidad. ¿Está claro? Muy Sí, bien. prof. ¿Cómo identifico este número? Ajá. Pues este número lo identifico, ya saben ustedes la fórmula, total de gastos fijos entre el margen de contribución. Y ese es. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Vamos a nuestro ejercicio. Ah, perdón. Esta gráfica de aquí abajo es la misma que la de arriba. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Sean sinceros. ¿Sí es la sí, misma? sí, ahí expresa ¿Cómo? los ingresos ¿Es la totales, misma? los costos profe. variables y los No, no me fijos. digan que es la misma, Sí, porque me profe, están déjeme ver. mintiendo. A Uno. ver, O ¿es sea, la con misma? otro desplazamiento. Pero Ah, las pues no variables es son la las mismas, misma, ¿no? No es la misma. es la misma. No. No, no es la misma. ¿Qué es lo que cambia? En Los- lugar de gastos. poner primero Los gastos gastos. fijos, Ajá. ¿qué ponemos primero? Los Es costos variable. variables. 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 Y encima Y luego los fijos. sumamos qué cosa? Los gastos fijos. Los fijos. Los gastos fijos. La línea de gasto total, que es esta, de gasto Es la total, misma. fíjese lo que estoy diciendo, es la misma. Es la misma. Esa es la línea de gasto total. Sí es lo mismo que esto. Sí, de bien, Aquí en teoría, sube A más B y aquí sube B más B más A. A. Primero puse los gastos variables abajo y después los fijos. Alguien podría decirme, es que esos no son fijos porque van creciendo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Van creciendo estos? Sí, Pues no. ¿Cómo? ¿Los gastos fijos no son fijos? A ver, ¿qué es eso? ¿Son bueno, ahí fijos o no son lo que fijos? nos podría engañar es que pendiente de en la tabla variable. parece que sí suben. Lo que sucede, muy bien, Claudia, esto que está aquí, sí son fijos, pero porque se sumaron a los variables, esta línea, ¿cómo se llama ahora? Costo total. Totales. Gasto total. Costo total. Totales. Entonces, los fijos sí son fijos. Esta distancia aquí es la misma que aquí. ¿De acuerdo? Todos los fijos sí son fijos. Pero como primero pusimos los variables, pareciera ser que crecen, pero no crecen. Lo que crece son los gastos totales. Muy bien. Y el punto de equilibrio sería este. Vamos a la fórmula con nuestro ejercicio. Regresamos esto. Maestro, Vamos ahora. ¿es sinónimo costo a gasto? Gastos, sí. Por el momento sí. ¿Quién me dijo eso? Claudia.
Sí, Perdón, profesor. Ah, perdón. por el momento sí, ahorita te explico con detalle. Sí, dime. Gracias. ¿Y por qué se hizo esta cuestión de invertirlo, el orden de los fijos? Como ejemplo de algún otro negocio. Porque o me algo así? gusta más, nada Ok. más. ¿Me están viendo a mí o la tabla de Excel? Al Excel. Ok. A ver, Anita, fíjate bien. Las dos gráficas me dan el mismo resultado. Pero ¿qué crees? Una me dice más cosas que otra. Vamos a sacarlo primero aquí, ¿de acuerdo? Ok. Dame chance. Ahorita regresamos a las gráficas. Aquí tenemos qué cosa, ¿qué dice esto? El equilibrio en pesos. Punto de equilibrio. ¿Quieren que lo comprobemos? Va. Sí, profe. Sí. Me dijeron que 8,000, ¿verdad? Sí. 8,000 de ingresos. ¿Cuánto es el costo variable? El costo variable eran 400. De un volumen de 800. 8,000 de ventas, Los ¿cuánto? 10,800. 10,800. ¿Eh? 10,800 según. 10,800. Ay, Dios, a ver, No es ubíquense, variable, jóvenes. tiene que ser 60%. Claro, muy bien. Este volumen es en 18,000. Bien, Claudia. Y este volumen es en 8. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? El 60% de 8,000. Claro, exacto. ¿Qué pasó? Ojo. 4,800. Eso. Entonces, los gastos variables son 4,800, ¿de acuerdo? Sí. Los gastos variables son 4,800. ¿Cuánto es el margen de contribución? El 40% de 8,000. ¿Cuánto es? 3,200. Yo lo digo para que saque la comprobación. Me pones a trabajar, Luis. Perdón, profe. Perdón. Ya van muchos, caray. Ok, Tenemos 3,200 de margen de contribución. ¿Cuáles son los gastos fijos en este ejercicio? Son 3,200. Los 500 más 700. Son los 3,200. ¿Cuál es mi utilidad? Mi margen era 3,200. 3,200 menos Menos mis gastos, 3,200. 0. ¿Cuánto es mi utilidad? 0. Cero. O sea, Que está en punto de equilibrio con 8,000 de productos. Con haber producido no 8,000. hay ni utilidad ni pérdida. Sí, no, tampoco. Entonces, aquí estoy demostrando qué cosa. El estado está de en punto. resultados en punto de equilibrio. Pues, en el punto de equilibrio, que es 8,000, lo estoy demostrando. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo encontramos los 8,000? Una Porque fórmula. Gastos fijos totales entre el margen de porcentaje de margen de contribución. Contribución marginal. El porcentaje. Ahí está. Y está este punto de equilibrio en unidades o en pesos. En pesos. En pesos, porque inclusive aquí no estoy hablando de unidades. No estoy diciendo que las ventas corresponden a X cantidad de unidades. ¿Ok? Bien. Ya está ahí el punto de equilibrio. Vamos a regresar a las gráficas. Ya entendieron cómo se da la, ¿cómo se llama? Muy bien. Aquí. Yo no sé cómo llegó aquí. ¿Cuántos cruces ven aquí?
1, 2. 2 cruces. ¿Quién está haciéndome esto? 3. No tengo idea. Revisé todas En realidad son 1, 2. Esta línea nada más es el indicador. Ajá, son 2 Olvídate esta línea. cruces. Ya, alguien estuvo aquí. Esta La misma persona que mató a Taylor con Watts. esto Esto es cierto, seguro y encontraré. esta con esto. ¿Eso es cierto? ¿De acuerdo? El 571, esa línea es el indicador. Además, tú Muy bien. tienes que estar de ¿Y nuestro aquí cuántos cruces ven? familia, así que tenemos que empezar a decirlo. Ahí Recuerden que veo. este es el indicador. Solo hay uno. Esto, Antonio. Solo hay uno. ¿Qué es? Solo hay uno. Esto es utilidad. Eres tú con Taylor Watts, Esto es ¿cierto? pérdida. Me molesta que ¿Por qué es pérdida? forma salga. Porque yo gasto esto, que son gastos totales. Puedes llamarlo como quieras, pero me molesta. ¿Están de acuerdo que son gastos totales? Sí. Tras de todo esto. Sí, esa es la pendiente Están de... apenas mis ingresos. En ese momento no pensé que Entonces, esta parte de acá ¿Cuándo lo conociste? no alcanza Hace 2 semanas. mis ingresos, que La son primera estos, y única vez que lo vi. a cubrir estos Con gastos. noche me sorprendí por completo. Totales. ¿Y esto qué es? Utilidades. Pastillas, Aquí, alcohol, como hay un cuadro acá y otro cuadro acá, otro ángulo y otro ángulo, y las se complica la interpretación. miligramos por litro. Entonces, esto es más sencillo Me tomé de entender. de 5 miligramos. Y luego Darse durante vamos a ver seguir estando- que si yo quito la depreciación a estos gastos, No me mentiste. tengo otro punto de equilibrio. No debo comentar tu ¿De vida acuerdo? personal. Sí. Habla de ¿Están viendo eso? Sí, la nueva... Sí, profesor. Sí, la ¿Esta nueva nueva- gráfica. esta nueva gráfica? Sí. Ajá. Maestro. Sí. Es la 3. Ok. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Un aumento de Es costos punto de variables del 100. equilibrio. Punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy haciendo es reducir. Reducir. ¿Esto qué fue? Los gastos. Reducir la Los depreciación. gastos totales. La depreciación. No me cambien la palabra. Sí, Reducir la La depreciación. depreciación. Y entonces, lo que era 571 Ella no es una criminal. de punto de equilibrio, lo que era 571, Piel, no. si Unos yo le 400. quito la depreciación, Siento aquí eran 700, ¿verdad? Si Ajá. yo quito la depreciación, o por dinero. que eran 100, 100 más, aquí son 3, 6, 7, eran los 7, esto era lo anterior. Quito la depreciación para abajo. ¿Por qué la quito? Porque la depreciación no representa un gasto. Y tengo otro número por acá, que es ¿qué cosa? El punto El de nuevo equilibrio punto de en equilibrio, ¿no? efectivo. ¿Y esto qué me dice? Si el punto de equilibrio de aquí arriba me decía el nivel en el cual ni gano ni pierdo, ¿qué significa este punto de equilibrio? Tengo que Es el considerarlo. nivel, Sí, la es de... el nivel Ajá. en el cual mis ingresos igualan mis gastos desembolsables. Repito, mis ingresos igualan mis gastos desembolsables. En inglés hay una palabra muy bonita que se llama out of pocket, desembolsable. Entonces, este que es el punto de equilibrio operacional, este de aquí arriba, baja a esto. Pues una empresa que tenga depreciaciones fuertes, a partir de un punto, ya no este, sino a partir de este, empieza a tener ¿qué cosa? Generación de flujo de efectivo. A ver si me entienden. Vamos a situarnos aquí. Todo esto que es utilidad. Utilidad. Sí. Ya. Pero ahora, si me sitúo aquí, ¿qué es todo esto? Flujo de- Utilidad antes de depresión. No. No, Flujo flujo de de operación. efectivo.
flujo de operación, flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Hasta acá eran mis gastos desembolsables. O sea, toda esta línea son los gastos totales desembolsables. Es mi out of pocket total. Todo mi gasto desembolsable. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Esos son los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tengo a partir de aquí? Flujo de efectivo. De efectivo positivo. Entonces, una empresa que tenga depreciaciones fuertes, al momento de calcular su resta, porque no representa desembolso, encontramos una empresa generadora de flujo de efectivo como loca. Esta, a partir de 428, ¿qué tiene? Ya cubrió todos sus gastos desembolsables. ¿Cuáles son los gastos desembolsables? Los variables. Y los fijos. Y los fijos. Los fijos. Estos son los totales. Este no es un gasto, sí, pero no es un gasto desembolsable. Virtual. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto de equilibrio en efectivo. Muy bien. Vamos a esto. Hay algo muy bonito, a ver si lo entendemos. ¿Sí? ¿Qué es el apalancamiento operacional? Ajá. ¿Qué diferencia ven esta con esta? Esto es hermoso. Y no sé cómo subirlo. Son dos valores diferentes. Sí. ¿Sí? El punto de equilibrio de esta es 500. Sí. El punto de equilibrio de esta es 875. 875. ¿Están de acuerdo? Ajá. Los ingresos totales, ¿cuántos son? 1500 el primero 500. y 1500 también en el segundo. Los gastos totales pueden variar un poco. Aquí son 900 los gastos totales. Ajá. Y aquí son 1000. 1000. Cambian un poco. ¿Qué diferencia hay en esto y en esto? Bien, esto es una chulada de concepto. Se lo quedan ustedes y van a ser unos genios, aunque se rían, Alejandrito, y no me pidas comprobación. No, es por que sí favor, es cierto. no te la voy a hacer. Si ustedes entienden esto, van a ser unos genios en el manejo de esto. Fíjense bien. Hay empresas que pueden mover sus gastos y planearlos de una manera que ellos deciden. Aquí esta empresa planeó tener ¿cuánto de gastos fijos? Desde aquí. 375 sería la diferencia. Véanla, por favor. 400. No, aquí no saben números. Vean la diferencia gráficamente. Sí, es un área mayor. No saben cuánto es, ¿no? Todo esto es gastos fijos, que en realidad son de 700 a 300. Son 400. Son un chorro de gastos fijos. Aquí, ¿cuántos gastos fijos tiene la empresa? 900. 300, Tiene ¿no? 300. 300. 3, 4, 5. Ah, no, discúlpenme. Los gastos fijos de son 700. Perdón. Cada cuadrito son 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Aquí cuántos son los gastos fijos? 700. 700. 700. ¿Y aquí los gastos fijos cuántos son? 300. 300. Esta empresa decidió tener menos gastos fijos. Se supone que hacen lo mismo, pero están estructuradas diferente. A eso se le llama estructura operacional. Yo decidí aquí 1, 2, 3
tener nada más 300 de gastos fijos. Entonces tengo más gastos variables. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí no quise pagar sueldos, pues pago mejor comisiones. ¿De acuerdo? Aquí no quise pagar sueldos, los sueldos se redujeron, los gastos fijos se hicieron menos. Y a cambio tuve que pagar comisiones, que son variables. Ese es un caso. Ok. ¿Qué decidí aquí? Aquí decidí pagar muchos gastos fijos, que son 700. 700 estoy pagando acá. ¿En dónde obtengo el punto de equilibrio con esta estructura? Esto se llama estructura operacional. Todo esto es la estructura operacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estructura financiera? Estructura de capital. Ahora tenemos otra, la estructura operacional. Esta es mi estructura operacional. Muchos gastos fijos, pocos variables. Me da este punto de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo, en un volumen de 875. A esta estructura se le puede identificar que es una estructura muy apalancada. El concepto apalancamiento va en función a los gastos fijos. ¿Por qué? Ahorita Porque hay más quizás gastos operacionales, ¿no? No lo distinguen, pero el ángulo de crecimiento acá es muy grande. Pues cuando nos situamos hacia arriba, más adelante, se abre muchísimo. Y aunque también abre, no tiene el mismo crecimiento. Muy bien. Vámonos a la siguiente, a ver qué tenemos. Si yo manejo esas estructuras que están ahí, voy a graficarlas ahora con una sola línea. Estoy manejando acá punto de equilibrio con una sola línea, porque aquí son dos estructuras. Una y dos. Sí las ve, ¿no? Sí, profe. Sí, menos 300 y menos 700. Fijos? Aquí están los gastos fijos. ¿Por qué sé que estos son gastos fijos? Porque esta gráfica me dice utilidades. Entonces, cuando yo tengo un volumen de ventas de 0, que es al inicio, como tengo gastos fijos, todos los gastos fijos se convierten en pérdidas. Entonces, para mí, esta estructura es esta. Este es el punto de equilibrio. ¿Cuánto era el punto de equilibrio aquí? 500. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Aquí está el punto de equilibrio. Entonces, yo uno los gastos fijos que son a nivel 0 menos 300. Este es el punto de equilibrio que está en 500. Los uno y lanzo la línea. Esa línea que me da las utilidades de la primera estructura. Utilidades. Segunda estructura. La segunda estructura, ¿qué decía? Los gastos. Punto de Gastos fijos de cuánto? 700. 700. Ahí están. Los gastos fijos de 700. Punto de equilibrio de cuánto era. 875. Este es el punto de equilibrio. ¿Por qué sé que este es el punto de equilibrio? Porque en este punto ni gano ni pierdo. Así es. Mis utilidades, ¿cuántos son? 0. 0. Yo uno este punto con este y me sigo. Y resulta que esta estructura me da mejores utilidades que esta otra, pero por cierto tiempo. Al principio, ¿no? Después, ¿qué va pasando? La otra gana. Se intercambia. Intercambian, exacto. Esa es la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver cuál es. Bien.
mientras que la mayoría consideraría que ¿Cómo voy a graficar? Porque eso también ustedes me lo preguntan mucho. ¿Y cómo grafico? Pues con mucho cuidado. Vean esto. Vean esto. ¿Es lo mismo? Y son variantes, ¿no? Es la misma, ¿no? Ajá. Nuestro hogar es la antigua consejería del Ah, es la misma. El que se mareó fui yo. Pongan esta línea. 4 habitaciones, 2 baños, Vamos a llamarle pantalla. estar y una Ok. A un determinado volumen, una única de el la... que sea. Pero eso resultó no A ser ese determinado volumen de operación, el exterior de la casa calcula cuántos son de gastos variables. fue sellado con concreto. Pues los gastos fijos siguen siendo los mismos. Cuando usan ¿Y cuántos son las ventas a este volumen? al llover, el agua se queda Y entonces ya pueden unir este punto cuando se con el congelan arranque. las partes de las Este punto camas. con Es este. muy perjudicial, Y este punto hay que reemplazarlo, aquí. pero es un largo trabajo. ¿Sí me entendieron o no? ¿Qué tienen que hacer? Tales, Poner una Pantalla. que es del pasado. pantalla. Esto habría sido Esta gráfica que lleva es la más entendible para el inicio. había una extensión de la Esta es más bonita porque me dice cruz y veo nada más un solo cruce. de 50 años. ¿De acuerdo? Veo solo un cruce. Ok. Y además, con esta puedo bajarle la depreciación a los gastos fijos y me queda ¿qué cosa? Ella construyó una conexión entre ambas estructuras. El punto de equilibrio. Punto de Los equilibrio flujos. efectivo. Equilibrio en efectivo. Punto de equilibrio en efectivo. Muy bien. Yo- Todavía, así que quizás ahorita, no perciben este efecto de poco apalancada o muy apalancada. expresa mucho. Vamos a seguir platicando al respecto. ¿Ya quedó claro esta ecuación inicialmente? Sí, profe. Sí, perfecto, yo sabía que sí. En realidad, Bien, regresamos. todos los registros Vamos a regresar. Cuánto rollo, ¿verdad? Propio espacio para de un cuarto para ellos en el lugar más peculiar. A esto. Aquí ya comprobé el punto de equilibrio. Vamos a ver este ejercicio lo dejamos aquí para recordarles a los que niños está aquí. este cuarto. Una empresa comercializa, cuando existían CDs, creo que ahorita ya no existen. En lugar de CDs, pónganle zapatos o lo que sea. Vende cada uno en 120 pesos. Le cuestan los CDs 70, que no es cierto, cuestan menos. Y le queda un margen de contribución unitaria de 50. Espacio estable, cómodo y pensando cómo va a ser sus construcciones antiguas. Sus costos fijos mensuales son todos estos, en el que se incluye depreciación. Y les piden calcular esto. ¿Pueden ustedes hacer estos o no? Yo creo que sí. ¿Qué es Sí. GAO? Esta pareja decidió convertir un faro en su nuevo hogar Ganancia. No, en el pasado. GAO es grado de apalancamiento operacional Ok. y se calcula dividiendo la contribución marginal entre la utilidad de operación. Que las personas llaman ¿Qué es GAF? tratamiento de aguas convertido Grado de apalancamiento financiero. en Imperio de Inglaterra. Se calcula la utilidad de operación entre la utilidad gravable. En Ohio se encuentra una poderosa ¿De fortaleza acuerdo? con muros de piedra. Pecho de ¿Y qué es GAC? Grado de apalancamiento. La multiplicación. GAC es grado de apalancamiento 70 conjunto y es el GAO por el GAF. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. abandonar en la Gran Con estos datos, hagan los ejercicios, por favor. Adelante. Yo voy a tomarme una torta, ahorita vengo, voy a la esquina y regreso. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ya terminaron? No. Háganlos. Me lo manché igual que eso. Estamos seguros de que habíamos revolver el campanario. Podía oír a los animales. Estaba lleno de basura y lloré. Lloré. Y en el proceso de intentar convencerme a hacer un hogar maravilloso, él construyó esta pequeña iglesia. Grados de apalancamiento. Hagámoslo. Cuando la pareja se remodelar, se enfocaron en el Boca Carmen. que se convirtió en la sala de estar. Esta habitación solía ser el santuario. El segundo nivel tiene un área formal de asientos
una cocina y un espacio para desayunar. En el tercer nivel está el lugar favorito de la familia, la pasarela interior. Hoy cocinaré al estilo italiano. Buena contribución Haré un final. lomo de cerdo ahumado con melocotones asados y un delicioso glaseado así dulce encima. Dulce y ácido. Haré una pizza bianca, que es una pizza blanca con rúcula encima. También tendrá queso taleggio, un poco de ricota y aceite de trufa blanca. No mucho, solo un toque de ese aceite. Fantástico. Y asaré unas ostras, las secaré en su caracola, Utilidad de operación. Punto 01. Albahaca fresca, tomate. ¿Qué es una tortilla? Gustos hermosos. Pollos asados a la parrilla. Pollo asado romero. Arroba y los compas de Utilidad operacional. Sobre utilidad grabable. Esto no nos lo da. Pero lo más importante es que el pollo está bien unido. Ahora los vamos a servir en un momento. Solo quería tentarlo con mi pollo de estilo italiano. Bien, empezaré haciendo un adobo para el lomo del cerdo. Tengo aguacamiento. Le agrego un poco de caldo de pollo. Quiero que... ¿Con roditos? Ahorita hace frío. ¿Me estás cotorreando, Alejandro? Haz tu tarea. Tiene que enfriarse. Pondremos el hielo ahí. Para asegurarme que se enfríe rápido. Hay que quitarle los... El lomo de cerdo y ponerlo en el adobo. Lo dejaré ahí al menos por 4 horas o toda la noche. Lo llevaré al refrigerador. Y ahora, de vuelta a mi parrilla mágica. Una de las características de este asador es esta placa de cerámica justo al medio, que crea un calor indirecto, pero también conduce el calor que viene del carbón que está abajo. Haré esto con mucho cuidado. Y ahora incorporaré el sabor. Tengo madera de pacana que remojé por unas horas. Pondré algunos trozos encima del carbón caliente para crear algo de humo que le dará mucho sabor. Ahumado, por supuesto. Vuelvo a poner. Sí, menos. Esta misma utilidad de operación. Por el punto 30. Le pondré aceite al lomo de cerdo. Y ahí queda. La otra se multiplica por esas dos y acá. Lo coceré a unos 200 grados. Y la forma de controlar el calor es que si está cerrado, entra menos oxígeno y la cocción será más lenta. Pero si la quieren más rápido, tienen que abrir la ventilación. El oxígeno entra, crea más calor en el carbón y la carne se cocina más rápido. Compañeros, ¿cómo sacan la utilidad grabable? Yo todavía no voy a ir. Porque para el GAO la contribución marginal, pues ahí está, ¿no? Que son 50 sobre la utilidad de operación, ¿no? Que son 4,000. Sí, exacto. Pero, y la utilidad de operación pues ya la tenemos sobre la utilidad grabable. ¿Pero qué será la utilidad? Me suena algo de los impuestos, ¿no? Sí, considerando el impuesto sobre la renta, ¿no? Es la utilidad antes de impuestos. Pero estoy viendo aquí cómo sacarla. Y ya pues el GAC es el contribuido, pues ya es más, digo, Yo digo que es entre... ya se multiplica, ¿no? Ajá. Es más fácil, ¿no? Pero más bien el secreto está ahí en la utilidad grabable, ¿no? Exacto.
sería nada más los impuestos sobre la renta, ¿no? Que es el 30%. Es que en teoría sí sería, pero es que ahí tengo mis dudas. Sí, sí, no sé si restarlos o sumarlos. Y después la cubro con el plástico. La dejo reposar por unas 3 horas para que aumente su volumen. La masa de la pizza quedará muy liviana y con una textura increíble, se los aseguro. Bien, 3 horas después, se verá así. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Ahora bien, la cortaré igual. La dejaré reposar por media hora más. No sé, se me ocurre que la utilidad gravable fuera el 30% de la utilidad de operación, pero me da un resultado de 43.99. O sea, le sumaste el 30% a los 4,000. No, como que saqué el 30% de la utilidad marginal y siento que eso es lo que sería gravable, ¿no? O sea, considerada como impuesto el 30%. Bueno, ya llegó el máster. ¿Cómo saben que llegué? Sí, profe. ¿Se oye el ruido? No, pero ya se ve que también está Lo vemos, poniendo lo la vemos, fuerza. profe. Es que estábamos ¿no comentando. están viendo la gráfica? No, estamos viendo el ejercicio, porque quedamos en sacar el GAO, el Por GAP eso, pero y el están GAC. viendo esta línea, ¿no? Estos datos. Sí, esos son los datos, profe. Sí, profesor. Sí. Está rica la torta, ¿eh? Ya no me diga. Y no invita. Provechito, profe. Provechito, profe. Y no saben el vinito que me estoy echando también. Profesor, no me diga que no he Creo que comido voy a ir por nada, el por mío. favor. Creo que voy a ir por el mío, por mi vinito. Como que no he comido nada. ¿Por qué tengo que ser mártir o qué? ¿Qué vino se está tomando, profesor? ¿Mandé? ¿Qué vino está tomando? No, hombre, cafecito. Si no va ni con el chisme con el director, se me echa un ¿cómo borracho cree, nada más en profesor? clase. ¿Cómo creo? No. Los conozco, caray. Ahora que No, no vea estoy su tomando domicilio un vino, es buen vino, café. se va a dar cuenta de que no, profe. ¿Listos? ¿Ya o todavía no? No, profe. No, todavía no. Calcular Tenemos punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en pesos. Punto de equilibrio en efectivo. Hacer la gráfica donde se muestre la contribución marginal. ¿Ya la hicieron? No. Ah, pues Ahí me voy ahí por me quedé. otra torta, caray. En unidades a mí me dio 2,400, profesor. Bueno, ahorita que lo resuelva. $2,494, ¿no? ¿Ya? No, todavía no, apenas no. Acuérdate que... Una cuestión, jóvenes. Una cuestión. El GAO, grado de apalancamiento operativo GAF o GAC, se tiene que hacer a partir de un determinado punto. ¿De acuerdo? Aquí ya no sé si se dijo o no se dijo. Y después de haber cubierto los gastos de operación, ¿no? A ver. ¿Pero cuáles son las ventas? Aquí no dice. Ah, sí, ventas. Aquí está. Entonces, mire. Vamos a hacerlo, porque si no, no me voy a ir a dormir hoy, caray. Estoy esperando tanto.
¿Cuánto es la venta? 3,000. 3,000 unidades. Lo voy a poner aquí para que después sepamos de dónde viene. ¿A cómo cada una? 120. Esto es igual a cuánto. Entonces, las ventas, voy a poner un poquito abierto. Entonces, las ventas son 3,000 unidades a 120. Me da esto, ¿de acuerdo? 360,000, sí. Muy bien. Como voy a manejar nada más el concepto de punto de equilibrio, voy a manejar el estado de costeo directo. O sea, esta forma. ¿Sí de acuerdo? Entonces, voy a poner directamente costos variables. Costos variables. Pues son las mismas unidades. Son las mismas unidades de aquí. Pero ¿cuál es el costo variable por unidad? 70. Y esto está bien. Pueden servirlo. Entonces, ¿cuál es el costo variable total? 210,000. Muy bien. Muy bien. ¿Melocotones? ¿Esto me da qué cosa? La diferencia, ¿qué me da? El margen de contribución, ¿no? De contribución. Correcto. O sea, ¿Ven cómo se le dice el cabello? Ahora la pondré en la tabla para ajustar. Y agregaré nuestra hermosa. que es de 50 pesos. Y el agregación Y aquí están los 50 pesos. ¿De acuerdo? y un toque de aceite. Muy bien. Un poco es suficiente. Costos fijos. Un cortador de pizza. Oye, así es como debe ser. Es muy simple. Una masa. ¿Cuántos son los costos fijos? 120,000. 20,000. Es una buena forma de empezar el día. Si pensaron que ¿Cuántos son? los melocotones aquí 120,000. ¿Seguros? sacamos las otras. Sí. Usaré estas ¿Por qué? cosas que son del noroeste del Pacífico. Tienen muy buen sabor. Es la suma de, bueno, de todos los, Bueno, son Pues mensuales. todos los costos. de todos los costos, sí. ¿Está claro? Sí. Sí. Ya sume todo. Pues ya puedo sacar la utilidad de operación. Los trozos deben ser muy pequeños porque los pondremos encima de la otra. No queremos que un trozo grande de panceta cubra el sabor de la otra. Los mariscos muy delicados quiero resaltar su sabor con panceta, pimienta negra, vinagre de guillotín, albahaca. Vamos a ver. Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Tomaré una sartén. Ahí está. Encontré la panceta ahí. ¿Qué más tenemos? Sí. Ahora dejo que cocine. Después saco las otras y las pondré encima del kibachi. Gastos financieros. Intente no derramar el jugo de las otras. Recuerden que pocharemos las otras levemente con su... Aquí está el dato. Ah, sí, 10,000. Sí. Es que los amigos... ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Quedan 20. ¿Qué me queda? 20,000. Sí, antes de impuestos. ¿Ya grabable o antes de impuestos? ¿Quieres viajar con tu familia? Encuentra vuelos, hoteles y aviones y tasas de cambio cancelación. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo, Sí, profesor. profe. Es el momento.
¿Seguro todos? Sí, profe. Sí. Que fueron por su torta. No, yo fui al baño, perdón. 20. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? El impuesto sobre la renta. 30%. Son 35 años. En mi parte suena. Daca. En ella creamos un universo de adultos jóvenes cuyos dispositivos online de Aprende Institute podrás dominar la parrilla a tu gusto, obtener acceso a contenidos online, contacto directo con expertos con vía WhatsApp y chat. Entra ya a aprende.com y se parte de la comunidad de Aprende Institute. Aprende.com. 14, ¿no? Sí. 14, exacto. ¿De acuerdo o no de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profesor. De acuerdo. ¿Cuál era la marginal? ¿Se toma la neta como la marginal o la de operación? ¿Quieres repetir tu pregunta para que te des cuenta de lo que estás diciendo? Perdón, profe, que no soy muy buzo en esto. No, espérate, pues nada más repite tu pregunta. Que ¿cuál era la utilidad marginal que nos estaba diciendo hace rato? Si se toma como la utilidad neta o como la utilidad de operación. ¿Puedes leer aquí? Contribución marginal. Entonces es la utilidad de operación la que se considera como utilidad marginal, ¿no? ¿Qué dice aquí? Perdón, contribución marginal. La Esta bruta. es. Sorry, discúlpeme. Perdón, chicos. ¿La otra qué es? Utilidad de operación. ¿Y esta? La de... Gravable. Antes de ¿Y impuestos. La esta? gravable. Antes La de neta. impuestos. La neta del planeta. Bueno, pues ya. O sea, tu pregunta, ¿es la Sí. contribución marginal la utilidad neta o la neta es la gravable? No, pata, pues es. A ver, repítelo. La contribución marginal es lo mismo que si quieres decir utilidad marginal. Pero realmente su término correcto sería contribución marginal. ¿Cómo es contribución marginal? Ventas menos costos variables. ¿Sería lo que antes le decían utilidad bruta? ¿Qué? ¿La contribución marginal sería lo que antes se le decía con utilidad bruta? Lo que antes, a ver. Eso de antes, como que si fuera la historia. Este es un sistema. Este es otro sistema. La utilidad bruta no tiene nada que ver con Nada otra. que ver. Ok. Nada que ver con otra. Esto fue un mecanismo y este es otro mecanismo. Aquí no estamos viendo el anterior. Nada más estamos manejando costeo directo. ¿De acuerdo? Nada más. Gracias, profe. Bien. ¿Listos? Ya tenemos los datos de que del estado de resultados. Muy bien. ¿Qué sigue? Sacar el punto de equilibrio en unidades. Bueno, calcular estos datos, ¿no? El punto de equilibrio en unidades, en pesos. El punto de equilibrio en efectivo. Y sacó la sombra. Esas fórmulas. Sí, ya se puede, ¿no? Punto de equilibrio en unidades. Así es. Gastos fijos totales ante la contribución marginal unitaria. Entonces, hagámoslo. ¿es igual a qué? A 120,000. Ajá. Entre 50. Muy bien. Son gastos fijos. Entre 50, ¿no? Ajá. Me gusta cortar las patas con los muslos. ¿Ves la forma?
está muy húmedo y los jugos salen del pollo, el adobo ayuda mucho en las pechugas con un poco de piel. O lo pueden cortar así, la toda la pechuga y después rebanarla. Cualquier forma funciona muy bien. 2.400 unidades. Ahí es un pollo asado, comer. Ese pollo me habla, dice, pruébalo. ¿Por qué es este? El equilibrio en pesos. Me gusta la comida italiana porque es muy presente cuando pensamos en Gastos fijos totales entre porcentaje de contribución marginal. 20,000. Gastos fijos totales. Creo que esta es la estrella del plato. El porcentaje de contribución marginal. Sí. Sí, ¿puedes ser mi tarta y mi café? 42%. ¿Cuánto es el porcentaje de contribución marginal? No lo hemos calculado. No lo hemos calculado. Sería la contribución marginal entre las ventas. O sea, ¿cuánto es la contribución marginal aquí? 150,000 entre 360,000. Son 50. ¿Sí? Ok. 150 entre 360. Sí. ¿Cuánto es? 42%. 41,7. 42%. 42%. Esto es igual 42%. a esto entre esto. Por ciento. Punto 41. Ajá. Algo picante. Eso es bueno. Bien, probadlo. 28,800, ¿verdad? 288,000. Ah, sí, perdón. Lo primero que siento. ¿Y aquí cuántos serán? 2,400. ¿Qué cosa? Unidades. 2,400 por el precio unitario, ¿cuánto era? También tengo la pizza bianca. Mire, 288,000. Esto me hace sentir como si Italia estuviera al lado, pero no. Esto me da igual. Se comprueba. Ya sea que lo tome a partir de unidades o lo tome a partir de la fórmula. Que lo correcto es usar la fórmula, ¿verdad? Muy bien. ¿Les dio esto? Sí. Sí. Dime. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿De dónde sale el 0.41? ¿Le comento yo? Tienes que dividir tu contribución marginal entre tu precio de venta unitario y te da precisamente esos decimales que en realidad es un porcentaje. También hay un acompañamiento. A ver, ¿quién desea la pregunta? Daniel. Yo, Daniel. Unos tomates cherry, unos ajíes y un poco de ajo. Dice, Hay una salsa chopas con otro para sacar, ¿qué era? Esta, en pesos. ¿Qué tienes que conocer? Daniel, ¿qué tienes que conocer? El porcentaje de contribución marginal. Correcto. Aquí lo habíamos calculado, mira. Margen de contribución, gastos variables, y hacíamos 100% a las ventas. ¿De acuerdo, Daniel? Sí. Entonces, el margen de contribución entre las ventas me da 40. Mira, ¿ya viste? Sí. Margen de contribución entre las ventas te da el porcentaje que es 40. Y en este caso es lo mismo. Margen de contribución entre las ventas te da la contribución marginal porcentual.
Sí, ya me dio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Ya? ¿Todos listos? Esos trozos grandes de carbón, porque no sería un asado de California sin este tipo de carbón. Listo. Hay que remojarlo por un par de horas. Ahora sí voy por un vinito, todavía no. Por favor, adelante. Pero nos invita a todos. Sí, profesor. No podrían ustedes decir, el vinito va por nuestra cuenta. No. Claro. Qué bárbaros son ustedes. Hasta la pregunta ofende. Pues sí, pero no dice nada. No dice, de esta cartera sale el vinito. Bien, continuamos. Punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en pesos. Punto de equilibrio en efectivo. ¿Qué se entiende punto de equilibrio en efectivo? Sin la depreciación, ¿no, profesor? Es correcto, Sergio. Muy bien. Y en eso es muy crujiente por fuera. Me encanta. Punto de equilibrio en efectivo. Ahora lo que haré será levantarla. ¿Qué va arriba? Contribución. Gastos fijos. Gastos fijos. Gastos fijos, perdón. Fijos, menos la depreciación. Menos La depreciación. depreciación. Rociaré un poco de agua para matar los dedos. Entre. Es como las velas de Contribución. Repito. Gastos fijos menos. Si no tienen un asador así, igual. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Aquí está la depreciación. Muy bien, entre lo que quieran. Aquí es lo mismo. Me encanta este asador, tenía que usarlo. La razón por la que voy a dicho los asados es porque es una de esas cosas donde puedes relajarte, vestirte de forma casual, unos pantalones cortos, una camiseta, no importa. Si el clima es bueno, Entonces, en efectivo 228. bien, pondré el tocino en la sartén para... Entonces, entre el porcentaje de contribución. En realidad... Puede ser igual, ¿no? El porcentaje o el... No sé, véanlo a ver qué dice. Me preguntan Sí, porque a mí. Y la contribución. Contribución. Aquí es la única diferenciación. Unitaria, porque estamos manejando por una unidad. Todo lo demás ya va a ser en porcentaje. Entonces, esto aquí, voy a hacerles caso, que me equivoqué. Porcentaje, ya lo puse. Y también aquí, es que a veces lo doy por supuesto. Listo, ya. Y dejamos los tomates. Pues esto es. Y obviamente los condimentos con sal y pimienta. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Lo bueno de este carajo es que es como saquear algo. ¿No? ¿Qué? Falta Bien, dejar graficarla, profesor. bolita de cuadrito. Muy bien. Entonces, aquí están los datos. ¿Les parece bien? Se da bajarlo un poco. ¿Quieren que comprobemos estos datos o no? Por supuesto, profe. Sí, profe. ¿Qué significa que tenga punto de equilibrio en 288? Que En ese volumen queda tablas en ese el negocio, nivel, ¿no? ¿qué pasa? En ese nivel se igualan los ingresos totales a los costos totales, ¿no? En ese nivel, ¿qué pasa? La empresa no gana ni pierde. Exacto. Ni gano ni pierdo. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo este dato. A este volumen de ventas, ¿cuánto es su contribución marginal? Su costo variable, perdón. El costo variable mantiene. ¿Cuál es el costo variable? 300. Sí, 200. Tendríamos que sacar en 210,000. porcentaje. ¿no? Tenemos que sacar en porcentaje el costo variable. El costo variable es igual a esto entre esto.
Este es el porcentaje de costo variable. El porcentaje de costo variable es esto. ¿De acuerdo? Se multiplica por las ventas y nos da el costo, ¿no? Este es el porcentaje. ¿Ya lo vieron cómo lo saqué? Quiere decir que los costos variables son el 58.33 de las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Pues si quiero saber cuántos son los costos variables en ese volumen, ¿qué hago? Multiplico las ventas por el factor que le acabo de dar el porcentaje. ¿Y eso me da qué cosa? Los costos variables en un volumen de 288,000 de ventas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Algo que es muy importante recordar cuando estoy cocinando algo es poner suficientes ingredientes en lo que sea que preparen. Así es como logro que mis platos queden con mucho sabor para impactar a la gente que los pruebe. Eso los hará destacar entre sus vecinos por ¿Qué estoy marcando aquí? pasados de la calle. La contribución marginal. Marginal. ¿En qué nivel? El ¿Porcentual? nivel En el punto de equilibrio, ¿no? El En punto de el nivel equilibrio. que me dicen que es el punto de equilibrio, que aún no sé. ¿Cuántos son los gastos fijos? 120,000. Porque quiero que los sabores se mezclen muy bien. ¿Qué resulta? ¿Cuánto es mi utilidad de operación? Cero. Se comprueba que queda en ceros, queda tabla, ¿no? Cero, profe. No tiene utilidad. Está en ceros. Ni ganó ni perdió. Y esa es la comprobación. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio que obtuve por fórmula. ¿Sí están viendo aquí esos datos que estoy marcando? Sí, profe. Sí. Me dice que en un volumen de 288. Aquí lo estoy haciendo. ¿Y qué resulta? A veces los Pues que sí. frijoles son un poco aburridos, pero le agregan un poco de jugo de Muy bien. resalta todo el plato. Y ahora, Voy a terminar. ¿esto qué es? Usaré cebolla morada esta vez. Como los tomates. Punto de equilibrio El punto de equilibrio de la operación. No. ¿Quieren que lo comprobemos o no? Sí. Sí, por favor. Invitamos a que están vivos. Muy bien. ¿Vieron ustedes cuánta cebolla morada puse? Los ajíes. Quiero que quede con mucho sabor. Muy bien. Ahora unos dientes de ajo. Los aplasto con mi cuchillo y le agrego un poco de sal. Entonces, este es Y me gusta aplastarlos con mi punto de equilibrio. Y este es jugo de limón. punto de equilibrio Tomates caseras. en efectivo. Un poco de cilantro. ¿Están de acuerdo o no? Cilantro. Sí. Sí, profesor. Y con cilantro. ¿Cuánto va a ser aquí? Si lo notan, no he mezclado nada. Solo lo ¿Cuántos son los gastos variables en ese nivel? sobre todo los tomates. Multiplicar los 228 por el factor. Con mucho cuidado lo mezclaré. Muy bien. Será un plato famoso. Ahora ¿Y tomate, qué tenemos? que es un pan francés. Lo cortar un poco. La contribución marginal ese nivel, ¿no? Ajo. La contribución marginal Es la de diferencia. un punto de equilibrio en Equilibrio en efectivo. Ahora tomo el pan. Muy bien. Corto. ¿Cuántos son los costos fijos? Igual Le pondré. Serían 120. 120, pero menos la depreciación, ¿no? Muy bien, don Sergio, está usted despierto. ¿Qué vas a poner? Porque tengo que poner aquí los gastos fijos desembolsables. Muy bien, Sergio. No entran los 120. Eso sí, por abajo. ¿Entran cuánto? Bien, me atraparon. 95. 95. Unas colitas de cuadril, unas alcachofas. Entran 120 Tomates asados. Tengo unos buenos. menos 25. Muy bien, ahora. ¿Que son cuánto?
95. 120 menos 25, 95. Y se vuelve a cumplir. Se vuelve a cumplir. Ahí está la comprobación. Sí. Entonces, el punto de equilibrio en efectivo es 228. Punto de equilibrio operacional, 288. El estado de resultados, de acuerdo a las cifras que me dijeron, que eran estas cifras de 3,000 unidades, es esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a determinar GAO, que todavía no sabemos qué es, pero vamos a determinar. ¿Qué es GAO? Ahorita les doy la explicación. La fórmula, ¿qué es? Contribución marginal entre la utilidad de operación. Contribución marginal. Contribución marginal. Ajá. Aquí tengo una alcachofa entera y solo sacaré las hojas de abajo. Corto el tallo, por ahí. Ajá. Y después corto la parte superior. Contribución. ¿Entre qué? Los gastos de Entre operación que damos. Ahora lo que haré será Utilidad de Utilidad operación. operativa. Utilidad de operación. tomo unos limones y los pongo directo en agua hirviendo. Después tomo las alcachofas y las pongo en el agua. Las dejaré ahí por unos 30 minutos. Son grandes, así que se tardarán un poco. 5 veces. Ahí está. Les enseñaré a limpiar esto, ya que está blanqueada. Ahora la cosa 5 veces. Ahorita explico lo que es GAO. GAF. Utilidad de operación entre la utilidad gravable. Utilidad de operación entre utilidad gravable. Ahora lo que haré será darle un buen sabor a un vaso de la madera. Yo lo saco directo. Todo esto le va a dar un gran sabor. Muy bien. Ahora haré el aderezo picado que pondré encima. Empezamos con un poco de mayonesa y Utilidad gravable. pueden usar crema agria. Es un aderezo ranchero original. Agregamos mucho jugo de limón. Realizaré las alcachofas. 1.5 veces. Y esto se llama Pisadas por fuera. Esto es grado de apalancamiento financiero. Ok. Grado de apalancamiento combinado. ¿Cómo es el grado de apalancamiento combinado? Se multiplica, ¿no? Contribución marginal. El GAF. Ah, sí. Se multiplica el GAO con el GAF. Son las dos. GAO por GAF. O sea, 5 por 1.5 o viceversa. O vincúlelo nada más. Veces. Muy bien. ¿Quedó claro? Esos tres son grados de apalancamiento, ¿verdad? Sí, profe. Ahí están los resultados. No entendemos nada, porque no lo hemos explicado. ¿Ya vieron cómo salió? Sí. Ahora vamos a interpretar qué es el GAO. Grado de No apalancamiento hagan operacional. nada más que escuchar, por favor. Sí, perdón. El GAO es un indicador, de acuerdo, como si fuera un múltiplo o algo así, el cual nos dice las veces que cambia, en este caso es la utilidad de operación, porque es el GAO, la utilidad de operación ante cambios porcentuales de ventas. Híjole, va de nuevo. ¿Qué es el GAO?
es un múltiplo, es un indicador que nos dice las veces, que son 5, que cambia la utilidad de operación, porque este es el GAO de operación, ante cambios porcentuales en ventas. ¿Sí se entendió? Parece ser que sí. No, no, Ahora no, no. vamos a interpretar. ¿Mande? No, no se entendió porque no entiendo. Tampoco lo entendí, profe. Ah, ¿estaban dormidas o qué? No, Serían profe. Va de nuevo. ¿Qué es el GAO? gastos Un de indicador, apalancamiento. las operación. veces que nos dice cuánto cambian las ventas ante cambios porcentuales, cuánto cambian las utilidades de operación, perdón, las utilidades de operación ante cambios porcentuales en venta. Vamos a poner aquí ventas. Y vamos a poner un porcentaje de más 20%. ¿Les parece? Voy a calcular ventas con un incremento del 20. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden lo que quiero hacer? Creo que sí. Ventas con un 20%. Esto es igual. Estas son las ventas, porque se tiene que tomar a partir de un estado base, que es este. Ventas por 1 más el 20%. Un par de anchoas ahí para ese sabor salado natural. Y muchas hierbas. Tengo estragón. El estragón sabe casi como el regaliz, pero tiene ese sabor a anís. Tengo cebollín y perifolio, que pertenece a la familia del perejil. Entonces, ventas Y unas hojas de perejil italiano también. por un 20% adicional, que es 1 más 20%. ¿De acuerdo? Agregar un poco de aceite de oliva para hacer... Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, maestro. Entonces, les pregunto a ustedes antes de hacer ningún número. Quedará bien. Si se incrementan las ventas un 20%, no hagan números. No hagan números. Es como si fuera magia. Si se incrementan las ventas un 20%, Y también las alcachofas. ¿cuál sería la utilidad de operación? ¿En cuánto se incrementaría? ¿Un 20%? Pues más o menos, ¿no? Si aumenta un 20% las ventas, ¿en cuánto va a aumentar la utilidad de operación? Esta es la utilidad de operación. Pongo mi aderezo. Bueno, pues nos dice el GAO que no. Tampoco muy aguado. El GAO nos dice que va a cambiar 5 veces Justo así. el cambio porcentual de las ventas. Va a cambiar un 100%. Repito, Lo primero que sí es el GAO, ¿qué me dice? sabor humano del carbón, donde se considera Las ventas, increíble. este es un indicador que nos dice cuánto cambia la utilidad de operación, que es esta, ante un cambio porcentual de ventas. Pues las ventas son 20% lo que cambian. ¿Cuánto va a cambiar la utilidad de operación? Según GAO, dice, las ventas, la utilidad de operación va a crecer en un 100%. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Cuánto es el GAO? 20. ¿Cuál es el porcentaje? 20%. 5 por 20. 100. A ver, con un 20% en ventas, mi utilidad de operación aumenta a 100. No, hombre, te lo compro. Pues cómpramelo. Vamos a rellenar los valores. ¿Cuánto es los costos variables? Son las ventas por el porcentaje. ¿Están de acuerdo o no? Sí.
Sí. Sí, profe. Ahí está. ¿Cuánto queda de contribución marginal? Lo pongo en el agujero. Esto menos esto. ¿Cuáles son los costos fijos? 120. 120. Miren esta delicia de California. Pasemos al trago. Seguimos con los melocotones, usaré la licuadora. Pondré un jarabe con vainilla, solo es una vaina de vainilla con ¿Cuál es la utilidad de operación? agua. El 60,000 sería. Eso. Ahora saco el puré y lo pongo en una tarta. ¿Cuánto es? 60,000, profesor. Bueno, ¿Y el cuánto doble, había 100. antes? 30. 30. ¿Cuánto cambió? 100%. Pero si nada más las ventas aumentaron 20. Pero los costos fijos no se movieron, ¿no, profesor? Exacto, le costó. Pueden ver lo importante que es hacer un puré con los melocotones para que puedan unirse el espumante. Si se dan cuenta, los costos fijos, ¿qué pasa con ellos? Mira una comida. Se quedan igual. Se quedan igual. Como más barato por volumen, ¿no? Entonces, sí aumenta la contribución, pero no aumenta esto. El GAO me dice cuál es el número de veces que crece la utilidad ante el cambio porcentual de venta. ¿El cambio porcentual de cuánto era? De 20. 20%. Por 5, 100. ¿Y si resulta que fue 100? Qué padre, ¿no? ¿Qué es el GAF? El grado de... Un apalancamiento. El grado de cambio de qué? De la utilidad gravable con respecto a la utilidad de operación, que es lo que toma. Estamos tomando esto entre esto. Esto no es lo más relevante porque es una cuenta intermedia. Pero esta sí vale la pena calcularlo, el GAC. O sea, esto lo hicimos para calcular esta sobre todo. Un 20% de aumento de ventas. ¿Cuánto me cambia la utilidad neta? Pues alguien diría un 20%. Tengo 14,000, pues las ventas me aumentarán un 20%. Es lo que dice cualquier persona que no ha estudiado esto. ¿Y qué es lo que me dice GAC? Pues no, cuate. El cambio es 7.5 por el porcentaje de cambio. El porcentaje te va a cambiar en 150% la utilidad. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Lo vemos? Gastos financieros. Nuestro próximo competidor y su compañera 10,000. pero su mayor pasión es derrotar. ¿Sí o no? Sí, maestro. Claro. Están dormidos. El que debe dormirse soy hombre. No, ahí vamos, ahí vamos. Utilidad agravable. ISR. 20%. Utilidad neta. Daphne y Jeffrey les probarán y escogerán cuál de los dos se enfrentará conmigo. Solo tienen 20 minutos, enfóquense en la cola. Háganlo. Primera ronda. ¿Cuánto era la utilidad neta? 14. 14,000. Es fabulosa. ¿Y ahora?
36,000. 35. 35. ¿Cuánto cambió? 150. Ay, ¿tanto? Claro. Esto es igual a 35 entre 14. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿verdad? Esto es igual a 35 entre 14. 1.5. Betsy. Menos 1 y en porcentaje. 150. Sí. ¿Cómo es posible que con un aumento del 20% ¿Quieres besarme? se tenga un incremento en la utilidad de 150%? Nadie se los cree. Si yo les hubiera dicho, oiga, con un 20% vamos a vender un poquito más y vamos a aumentar nuestras utilidades estimadas en 150. ¿Qué me dirían? Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Por qué sí puede ser cierto esto? ¿Te sientes bien? Porque los gastos fijos no cambian. Por favor, espera. Entonces, aumentos en ventas hacen que el efecto, sin incluir los gastos fijos, que son fijos, sean muy altos. Y es lo que se llama GAO. ¿Dónde está aquí? GAO. GAO es las veces que cambia la utilidad de operación en función al porcentaje de cambio. El porcentaje fue 20, cambia 5, el cambio es 100. 7,5 es 20, da 150. Lo comprobamos y eso es. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Simpático, ¿no? Muy bien. Profesor, solo el GAF que dijo que a qué se refería, al grado de cambio de utilidad grabable, pero no entendí eso con respecto a cuál. Es lo mismo. ¿Cómo calculas GAF? Se nos puede dar el concepto de GAF. Aquí está. Utilidad de Utilidad operación. Contra utilidad grabable. Entre utilidad grabable. O sea, ¿quieres saber cuánto es? Muy bien. ¿Cuánto cambia la utilidad de operación? ¿Cuál es la utilidad de operación? Es 30. Esto es 20. Entonces, ¿cuánto es 30 entre 20? 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, 1.5 veces el porcentaje de cambio. ¿En cuánto cambia esto? En 100%. 1.5 por 100, 150. Este cambio es 150. Mira, esto entre el anterior. ¿Qué tenemos ahí? Hola. 150%. ¿No hay nadie en casa? Esto es lo que cambió. O sea, 1,5 veces, la utilidad grabable de este momento a este momento. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya. No. ¿Ven? Sí, profesor. ¿Cómo sabía yo que iba a dar 150? No es posible. Porque yo multiplico el 1.5 por el porcentaje de cambio. Aquí el porcentaje de cambio no está tan fácil, porque en realidad tú tienes por acá una utilidad de ¿cuánto? De 30 contra 60. El porcentaje de cambio es 100. 100 por 1.5 cambia en 150. Este era el porcentaje de cambio que hay. Suponer que este dólar era Nixon el fascista. De esto contra esto.
Ah, no lo puse. Perdón. Esto es igual ¿Anijo? a esto entre esto menos 1. Es el porcentaje de cambio de la utilidad de operación. ¿Por qué? Porque mira, el GAF es la utilidad de operación entre la utilidad gravable. ¿De acuerdo? Entonces la relación está entre estos dos. ¿Quieres la comprobación? La vemos con mucho gusto. El cambio de la utilidad de operación, que era la de arriba, es 100. El indicador es 1.5, te da un cambio de 150. Las prisiones son... Pero te digo, esto no vale tanto la pena como más bien la utilidad neta. La utilidad neta, que es esta, esta es la utilidad neta. Esta es la utilidad neta. ¿Cuánto había aquí de utilidad neta, Lisbeth? 14,000. 14. ¿Y aquí? 35. ¿Cuánto cambió? No cambió un 20. ¿Cuánto cambió? 150. ¿Cómo es posible? Si nada más hubo un cambio del 20% en ventas. Descuida, está bien, chico. Esto se puede comprobar cuando una empresa hace su presupuesto y establece cuánto tiene que vender, cuáles son sus gastos y todo. Muy bien. Casi nadie sabe esto cuando está en la operación. Digo, algunos a lo mejor sí, pero otros quizás no. Y menos así desde el punto de vista más conceptual, más técnico, como estamos viendo. Entonces, si dicen, oye, hagamos un esfuercito, si llegamos al 100, un chirris más. El clásico. ¿Para qué? Un 20% más de utilidad. Hay 2.8, ¿no? El 20% de 14,000 son 2,800. Pues no, viejo. ¿Qué crees? No es 20% el cambio. ¿Cuánto es el cambio? 7.5 veces este porcentaje. Te cambia en 150% la utilidad. ¿Por qué? Ya saben ustedes por qué. Porque los costos fijos se mantienen amarrados. Este recuerden que es otro costo fijo, es cuando es punto de equilibrio en efectivo. Pues no tomen en cuenta esto. Pero son costos fijos iguales. Al estar amarrados los costos fijos, ¿qué sucede? El brinco que puede dar por el GAO es grande. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Maestro. Muy bien. El GAO se calcula, esto como lo calculé, bueno, con la fórmula, por supuesto, pero se calcula sobre un nivel establecido. ¿Cuál es el nivel establecido aquí en este ejercicio? Esta noticia está sacudiendo a la nación. 360. Este fue el nivel establecido. O sea, todo esto se basa en 360. Ahora vamos en vivo a la Casa Blanca. Tienes toda la razón. Todo se basa en 360. Entonces, el 5 veces es porque tengo 360. Si yo cambio mi presupuesto y en lugar de decir voy a vender 360,000, pongo 400,000, cambia todo. Porque también cambia esto. ¿De acuerdo? Cambia. Pues tengo que volver a calcular. Por lo tanto, GAO, GAF y GAC siempre se referirán a un determinado nivel de operación. En este caso son 360. ¿Está claro?
supongamos que ese 360 yo lo puedo sacar del histórico, ¿no? Del año pasado. ¿Tendrás el $1.000.000? Y puedo variar. No, aquí más bien, Daniel, es el estimado que quieres llegar este año. La administración te está pidiendo llegar a esas ventas. Haces un presupuesto y te dicen, bueno, creo que vamos a vender. Estás llegando, vas por agosto, septiembre, y tú como director de ventas o director de la empresa dices, ¿saben qué, jóvenes? Échenle ganas. Pero vamos a salir bien, pero vamos a salir mejor. ¿Por qué? Porque si yo controlo mis gastos fijos, no los cambio, y tengo incrementos en ventas, ¿qué creen? Aquí el incremento fue un 20%. Con este incremento del 20% en ventas, ¿cuánto se incrementa mi utilidad neta? 150%. Lleguen a su oficina, a sus empresas que estén, hagan un ejercicio de esto si no les van a creer. ¿Por qué? No lo manejan. Es como los ejercicios que les hice de preguntas. ¿Y por qué no ponen el VPN en los estados de resultados? Decíamos en ese ejercicio. Bueno, porque no se necesita. ¿Y por qué no ponen los niveles de GAO, GAB y GAC? Pues porque no los manejan, punto. Por tontos, por ineptos, porque no saben. Pero si yo tengo esto, ahora viene la mala noticia. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Si las ventas caen un 20%, híjole, ¿qué creen? Yo sentí que debía perseverar. Los cambios son negativo, ¿no? menos 150. Para el que me eligieron. Cambios sobre 360 hacia arriba se oye padrísimo. Por eso. Cambios en las ventas, pero hacia abajo, en lugar de 360, un 20% menos, ¿en cuánto creen que va a caer su utilidad neta? En menos 150. Menos. Son inversamente proporcionales, ¿no, maestro? No, ¿cuál inversamente proporcionales? Uno es negativo y el otro es positivo y ya. Son inversamente. Sí, ese mínimo común múltiplo, vas a decirme. No. Ay, querido Luis, dame chance. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, también hay que tener cuidado como administrador de ventas de que si no llegamos a la utilidad neta, los costos fijos se mantienen, no hay reducción, porque no pude reducirlos, va a dar un golpe durísimo. ¿Ustedes creen eso? Yo digo que sí. Vamos a ver. Vamos a tener las ventas por aquí cayó un 20%, ¿qué? Las ventas. Los costos variables, ¿qué creen? También caen. ¿No sería conveniente poner 200, partir de 288? ¿Mande usted? Que si no era conveniente partir porque nos regresa al primer ejercicio, al ejercicio base. O sea, exacto. ¿De qué me estás O sea, en hablando? lugar de 300, sí, que en lugar de que las ventas aumenten a partir de 360, que disminuyan 20% a partir de 360, ¿no? ¿A partir de cuánto? De 360. Pues Ah, eso sí no están. lo estoy tomando. Ah, ok. Va. Es que es igual a lo que está en punto de equilibrio, esos datos. Sí, me confundí por eso. Ahorita. Coincidió, ¿no, profesor? Sí, coincidió. Ok.
O sea, que son iguales a lo del punto de equilibrio, pero ya después supongo que ya no. 120, perdón. Esto es igual a qué cosa? A los costos fijos. ¿Cuánto tengo acá? 120 menos 120. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tengo de gastos financieros? 10,000. 10,000. ¿Cuánto es mi utilidad gravable? 20,000. 20,000. Ah, no, ya es 0 menos menos 10. 10, menos 10. Mi ISR para calcular lo proporcional nada más. 3,000. Acción. Y si te dijera que te ofrezco algo que te permitirá caminar de nuevo. ¿Qué lo estás haciendo para los ¿Perdón? Hola, comedia. ¿Cuál es el cambio que hubo? Próximo encuentro. Esto entre esto Pero por $70 menos no lo vendo. 150 negativo. ahí está. Entonces, un 20% para arriba. Grave problema. Genios. Mira, qué padre. Y yo no estoy aquí. Un 20% para abajo. No cae la utilidad neta en un 20%. Caen las ventas en un 20%. Trataré, Wayne. ¿Y Profesor, cuál es el efecto en la utilidad? Menos 150. Dime, Cassandra. gracias, profesor. Si son, como son los mismos datos de punto de equilibrio, significa que esto pasaría en punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, ya sé que ahorita estamos haciendo otro ejercicio, pero coinciden los datos. Entonces, si llegáramos al punto de equilibrio, nuestra utilidad neta sería de menos 7,000, ¿verdad? A ver, mi querida Cassandra. Punto de equilibrio es punto de equilibrio cuando no tienes ni utilidades ni pérdidas en utilidad de operación. Sí. No. No me des por mi lado. No, Piénsale. no, sí, o sea, es Piénsale. que estoy pensando que sí, o sea, Piénsale. en utilidad de operación, pero ¿Cuál si es sigue el hacia punto abajo, de equilibrio? ¿Qué dice punto de equilibrio, Cassandra? cero en utilidad de operación. Escúchame. ¿Qué significa punto de equilibrio? Ni gano No ni gano pierdo ni de pierdo. qué. De utilidad de operación. Ah, muy bien. Utilidad de operación. Por eso, pero Pero si les aquí la digo, pregunta fue diferente. ajá, ¿Cuál fue la pregunta aquí? sí, que si reducimos en un 20%. ¿Cuál fue la pregunta aquí? ¿Cuánto llegamos a la utilidad neta si reduzco mis ventas? Exactamente. Pero mi punto es que igual si seguimos en punto de equilibrio hacia abajo. Pero nos no da lo puedes mismo. llegar a punto de equilibrio, Cassandra. No es un punto adecuado para la empresa. No, por es eso. mucho peor que Cruce perder. nada No más. coincidió el número, pero no tiene nada que ver. El punto de equilibrio es simplemente el lugar en el que ni pierdes ni ganas, Sí. pero no es el que buscas. Sí, claro, es lo que estoy diciendo. No, eso no me lo dijiste. No, pues no, obvio no, pero lo estoy por razonando fin. porque llegamos a menos 7,000. Pues no por sé eso, si entonces. entiendo bien, profesor. Nos estamos basando para estos dos ejercicios de más 20 y menos 20, nos estamos basando en los datos de punto de equilibrio. Entonces, No, según yo, no. A ver, nos estamos basando en este nivel, en el que está marcado. En el La estado base, ¿no? Ok, sí. En este nivel nos estamos basando. El punto de equilibrio llega hasta aquí, punto. ¿Hasta dónde llega punto de equilibrio? Hasta aquí. Y hasta ahí. ¿Hasta qué cero Sí. aquí? Ajá. Ya nada más, no llegas a más, punto. Punto de equilibrio es un paso. Es nada más como decir, ya crucé los gastos. Ya, ya pagué gastos. ¿Me interesa estar en ese punto? No. Aquí como lo dicen ustedes claramente. Este es el nivel. Sí. ¿Y qué encontramos? Encontramos, ¿qué cosa?
un chorro de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no gano nada. A nivel de utilidad de operación gano 0. Pero a nivel de utilidad neta, que es a donde estábamos llevándolo, ¿qué sucede? Pierdo. No pérdidas. ¿Y cuánto porcentaje representa el cambio respecto a qué? A este. 1,5 veces en negativo. 150%. ¿De acuerdo? 150%. O sea, el hecho de que sea el mismo número aquí que acá, está bien, coincidente, miren qué rico, ¿no? Quiere decir que en utilidad de operación ni gano ni pierdo. Sí, cierto. Entonces van a estar felices de la vida en su empresa. ¿Qué creen? Terminé la operación de este año en punto de equilibrio. Pues estás para afuera, viejo. ¿A poco te sientes feliz por eso? ¿Cuál es tu utilidad de operación? 0. ¿Y cuál es tu utilidad neta? 7,000 negativo, que representa un cambio de 150 de lo estimado. No, pero ¿cómo? Si nada más caímos un 20%. ¿En qué? En ventas. Que a nivel de utilidad neta representa ¿cuánto? 150. ¿De acuerdo? Entonces, este cambiecito sí que pega. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Ah, mira qué gusto, no te había visto. Aquí, ¿cómo manejamos el ISR negativo? No me queda muy claro. Muy Porque buena observación, Ginette. tenemos Para menos efecto de 10,000. cálculo, en la realidad, no puedes pedirle a Hacienda que te recupere 3,000 pesos, porque aquí pareciera ser que Hacienda te da 3,000 pesos, ¿no es cierto? Porque esos 3,000 se disminuyen de los 10,000 de pérdida que traías arriba. Ujú. Es nada más para efecto de ver cómo los números se dan. Al siguiente periodo operacional o de operaciones de la empresa, son deducibles los 10,000. Pero entonces, para ver el efecto fiscal que pudiera ayudarte, de cuánto es el ahorro fiscal que puede ayudarte, pues el 30% de tu pérdida. Es nada más para ver el efecto, no que te den el dinero. Tienes muy buen ojo práctico. ¿Cómo es que 3,000? ¿Qué me los dan? ¿No? Es nada más ver el efecto que para el siguiente periodo tiene una pérdida de 10,000. Porque esa pérdida de 10,000 para el siguiente año que tenga yo utilidades, al 30% me va a significar 3,000 pesos menos de impuestos. Entonces, para no considerar los 3,000 pesos menos de impuestos como ejercible al año entrante, los pongo en este año para efecto nada más numérico. ¿De acuerdo? Es nada más para eso, Chineta. Ok. Pero tiene razón. Esto los contadores luego me brincan. Tú que eres arquitecto, creo, ¿no? No, comunicóloga. Ah, comunicóloga, bueno. Sí, entonces me brincan los contadores, porque creen que no puede haber un impuesto sobre la renta negativo. Pero esto es para efecto de evaluación nada más. ¿Sí? Al año entrante es cuando se hace deducible los 10,000 de las utilidades, pero como estamos al 30%, ¿cuál es el efecto de esa pérdida? 3,000 de ahorros en impuestos. Entonces, en lugar de ponerlos en el año siguiente, los pongo en este año. Algunos libros de finanzas del extranjero hacen lo mismo que yo, así. Yo les enseñé realmente, ¿no? Así les dije, miren, hagan esto. Ok. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿qué más, jóvenes? ¿Ya listos? Muy bien. Punto de indiferencia. Este está padre. Tenemos dos estructuras, una poco apalancada, otra muy apalancada. Si siguen todo esto,
Ya pasó la hora. ¿A dónde creen que van a Llevamos llegar 3 horas aquí. a resolver este ejercicio? Y es lo que van a hacer ustedes, además de los otros que les mandé. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los otros que les mandé? Ya se me olvidó. Escribí esta mañana. El M2. M2, ¿no? Ándele, por ahí va. Déjenme ver que no veo.